a la directora general adjunta de la UNESCO, Pilar Álvarez Lazo, a la directora adjunta de posgrado y becas del CONACYT, Dolores Sánchez. Al rector de la UAM Xochimilco, Salvador Vega y León. Y por último, al secretario adjunto del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, secretario ejecutivo, Emil Sader, el doctor Emil Sader. A continuación, hacemos unos breves agradecimientos. Agradecemos la excelente recepción de la comunidad académica mexicana, a los centros miembros de Claxon, al equipo de organización local, doctor Luciano Concheiro, doctor Carlos Barba y el doctor Dídimo Castillo. Y muy especialmente a la doctora Alejandra Meyenberg y a la doctora Virginia García Costa, directora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESA. También queremos agradecer a las instituciones que financiaron este evento, a la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, ADI, a la Agencia Noruega de Investigación y Desarrollo, NORA, a la Secretaría del Estado de Educación Pública de México y muy especialmente al doctor Ángel Córdoba Villalobos, secretario del Estado de Educación Pública. También a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y muy especialmente al doctor José Enrique Villa Rivera, director general de CONACYT. A las universidades que contribuyeron a que este evento sea posible, a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma, a la UAM, a la Universidad al Colegio de México y a la Universidad de Guadalajara. Finalmente, muy especialmente, a la doctora Pilar Álvarez Lazo, subdirectora general de UNESCO. Damos paso entonces a esta mesa de apertura. En primer término dirigirá las palabras el doctor Emil Sader, secretario ejecutivo de Claxon. Buenas noches, saludo a todas las autoridades presentes. Es muy bueno volver a México, siempre muy bueno volver a México. Muchas gracias por la acogida, nuestro México lindo y querido, que pertenece a América Latina como cualquier otro país de América Latina. Esté más cerca del norte o más cerca del sur, más cerca del Pacífico o más cerca del Atlántico. Nuestro México, el México que es el país, el territorio de las mayores corrientes teóricas de pensamiento crítico latinoamericano. Algunos de ellos van a darnos el honor de exponer su pensamiento acá. De las más grandes universidades públicas latinoamericanas, de las grandes editoriales que nos abastecieron durante décadas con textos que no podíamos leer en nuestros lugares porque vivíamos bajo dictaduras militares. México que acogió gran parte de los intelectuales latinoamericanos que han sobrevivido a la represión en países como Uruguay, como Chile, como Brasil, como Argentina. Muchos
El patrimonio cultural de México es patrimonio cultural latinoamericano. Las editoriales, las universidades, los intelectuales los consideramos nuestros, parte esencial del pensamiento crítico latinoamericano. Volvemos ahora para una conferencia en la Asamblea General de Claxo. México contribuye a Claxo con más de 40 centros muy activos, muy participativos, con el enorme nivel teórico que tiene de sus profesores, de sus becarios, de sus investigadores, de sus centros de investigación. Estamos acá representando a 21 países latinoamericanos y otros países donde hay centros de investigación sobre América Latina. Hoy somos 340 centros de 21 países de todo el continente. Representamos una corriente fuerte que privilegia los derechos y no el mercado. Privilegia la ciudadanía y no el consumidor. El pensamiento crítico fue protagonista de las mayores contiendas teóricas de resistencia a las dictaduras del mercado, de resistencia de las universidades públicas a sus procesos de privatización. Volvemos acá para discutir el estado de las ciencias sociales. Y no hay mejor lugar para discutirlo que en México, que con los centros mexicanos, con las autoridades mexicanas, con los estudiantes mexicanos. Muchas gracias por la acogida una vez más. México siempre estuvo, está y estará siempre en nuestro corazón. Muchas gracias. Muy bien. Daremos paso ahora a las palabras del doctor Salvador Vega León, de la UAM Xochimilco, rector de la UAM Xochimilco. Buenas tardes a todos ustedes. Embajadora Patricia Espinosa Castellano, secretaria de Relaciones Exteriores, licenciada Pilar Álvarez Lazo, subdirectora general de UNESCO, directora general de posgrado del CONACYT, doctor Emir Sader, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Estimadas personalidades que hoy nos acompañan, funcionarios, embajadores, académicos, investigadores, estudiantes y estudiosos de las ciencias sociales, público en general. La Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco, se complace en darles a ustedes la más cordial bienvenida a este evento, que se denomina Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, y quiero decirles que nuestra Casa Abierta al Tiempo se honra en esta ocasión con ser una de las anfitrionas de este evento. La universidad, como institución pública de educación superior, desempeña un papel importante en el cumplimiento de las funciones de la docencia, la investigación y la preservación y la difusión de la cultura. Tenemos la misión en nuestra universidad de formar profesionales con capacidad para identificar y resolver problemas, así como para trabajar en equipos multidisciplinarios y con un fuerte compromiso social, además de desarrollar investigación orientada a la solución de problemas socialmente relevantes. Es así que resulta fundamental abrir espacios de vinculación con distintos organismos internacionales y universidades hermanas. Un vínculo activo para este efecto son los académicos y los representantes de las distintas instituciones de educación superior y centros de investigación que participan en este evento. Ellos son parte de la libre discusión de las ideas y motivan una reflexión amplia e ilustrada que permitirá en este evento una renovada dinámica intelectual y política. Son los encargados de buscar y encontrar soluciones aceptables a las problemáticas sociales. Esta conferencia, por tanto, debe generar ese amplio despliegue de pensamiento crítico e independiente que todos esperamos respecto del estado de las ciencias sociales en América Latina y en el Caribe. Durante su desarrollo podremos conocer interesantes puntos de vista en cuanto al ambiguo estatus que padecen desde su nacimiento y hasta dónde las ciencias sociales han ido
han sido en cierta forma menospreciadas a lo largo de la historia por sectores de las llamadas ciencias duras que alegan que el objeto mismo de estudio y además el método utilizado en las investigaciones de índole social no se ajustan en todos los casos al rigor científico. En otras palabras, la puesta en duda de la cientificidad de las ciencias sociales, donde para alcanzar el conocimiento, como todos sabemos, es esencial utilizar el método científico, que consiste en una serie de procedimientos que se establecen para formular un problema de investigación, proponer explicaciones tentativas o hipótesis y establecer los métodos y las técnicas de estudio para obtener datos mediante la constatación empírica, interpretar los datos y determinar la validez de los resultados. Se ha dicho que el espíritu científico descansa sobre la capacidad del pensamiento humano de conocer la verdad y descubrir las causas de los fenómenos naturales y de los hechos sociales, así como la capacidad de raciocinio para analizar los efectos y las consecuencias que traen consigo provocar o hacen visibles y darles una explicación lógica y racional. En este contexto, las ciencias sociales se presentan como espacios para el desarrollo de los procesos lógicos, críticos y productivos del pensamiento. Pero como vivimos en un mundo fragmentado, en la medida en que el mundo cambia, las ciencias sociales enfrentan la necesidad de modificarse y de aumentar su debate en número y en contenido. En la región latinoamericana y del Caribe debemos partir de que nuestro principal desafío es la superación de la marginalidad, la pobreza y también superar la inequidad social, que aún tiene niveles imperdonables y muy altos en nuestras sociedades. Necesitamos insistir en que las ciencias sociales deben facilitar la creación de una conciencia latinoamericana y caribeña que contribuya a la valoración de los hechos y procesos históricos que de alguna forma han incidido e inciden en la configuración de nuestra identidad y así comprender mejor el presente. Para ello, las universidades tienen que estar en la continua transición, ser capaces de enfrentar permanentemente retos y transformaciones, pues los cambios de la globalización le exigen una verdadera revolución. Las universidades e institutos de investigación deben ser las instancias que guíen los pasos para los proyectos de países latinoamericanos y del Caribe, que sean incluyentes para que sus ciudadanos ejerzan sus derechos y obligaciones de manera respetuosa, sin importar raza, sexo, edad, religión, ideología y nivel educativo. Deben ser los espacios donde se redefinan los conceptos de las ciencias sociales que se refieren a la equidad, la justicia y la democracia. La universidad es el lugar desde el cual se deben orientar el trabajo de las redes hacia el trabajo colectivo y solidario, con un efecto multiplicador en cada una de las comunidades en las que los universitarios tenemos la oportunidad de participar. Toca a los estudiosos de las ciencias sociales ser actores principales en el escenario de una obra que desde el pensar vincule a la teoría con la práctica en el trabajo de construir propuestas que garanticen condiciones de vida dignas para las personas que habitan sus tierras con el agua, el aire y los recursos naturales suficientes para combatir el hambre y el frío de millones de seres humanos que sufren estas condiciones en nuestros países. Para concluir, reiteramos nuestro agradecimiento al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por realizar esta conferencia en nuestro país y que acompaña a su 24ª Asamblea General Ordinaria. De igual forma, agradecemos al Programa de la UNESCO para la Gestión de las Transformaciones Sociales, conocido como MOS, y cuya labor, como así se define, se centra en la producción de lazos eficaces entre la investigación, la política y la práctica, con el fin de generar una cultura de políticas basada en pruebas empíricas en el ámbito nacional, regional e internacional. Nos sumamos al esfuerzo de cumplir su objetivo fundamental, que es contribuir a reforzar las relaciones entre ciencias sociales y políticas públicas, en especial aquellas relacionadas con la lucha contra la pobreza y por el desarrollo social.
Sin duda, este será un evento académico de gran impacto y visibilidad internacional. Así lo garantiza la presencia de centenares de representantes de universidades, institutos de estudios superiores y centros de investigación, así como un gran número de panelistas de reconocido prestigio internacional. Que la buena ventura esté con ustedes, estudiosos, colegas de las ciencias sociales de América Latina y del Caribe. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la directora adjunta de posgrado y beca del CONACYT, la doctora Dolores Sánchez. Señora Canciller, señor secretario ejecutivo de Claxo, señora directora general adjunta de UNESCO, señor rector, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero darles transmito un afectuoso saludo de parte del director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el doctor José Enrique Villarribera. Y quisiera decirles que es un honor acompañarles esta tarde con motivo de la inauguración de esta sexta edición de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. El estado que guardan las ciencias sociales en esta área geográfica, visto desde la perspectiva de escuelas y tradiciones diferentes, tan diferentes como este enorme conjunto de participantes, sin duda dará riqueza a las discusiones y los trabajos de esta conferencia y seguramente se convertirá en una interesante continuación del informe realizado por la UNESCO para el mundo. Las ciencias sociales desempeñan un papel muy relevante en nuestras sociedades, independientemente de algunas visiones que no las consideran tan científicas. Pero tienen este papel por su contribución al conocimiento de nuestra realidad y de sus principales tendencias. Las ciencias sociales tienen ante sí enormes desafíos y una gran responsabilidad, que es la de analizar y explicar los cambios sociales y su influencia en las condiciones y calidad de vida de la población. Temas neurálgicos, algunos ya han sido comentados, les he tratado de borrar al vuelo, pero si no, me perdonarán, como vivienda, alimentación, pobreza, empleo, la sustentabilidad, la educación, la salud, el comportamiento de las poblaciones, los movimientos migratorios, la equidad de género, la seguridad pública, solo por mencionar unos cuantos son objeto de estudio de las ciencias sociales, pero también son objeto de intervención por parte de las ciencias sociales y de propuestas de intervención. Nuestros países se esfuerzan por mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones y a pesar de ello, pareciera que el empeño aún resulta insuficiente y que los problemas rebasan con mucho las posibilidades reales de solución. Por eso, aún tenemos muchas preguntas por responder desde las ciencias sociales. ¿Cómo contribuir al desarrollo? ¿Cuáles son los detonantes para que una comunidad con extrema pobreza y aislamiento pueda detonar su propio desarrollo? ¿Qué analizar? ¿Cómo incidir? ¿Cómo influir desde el conocimiento? Cualquier respuesta, en cualquier caso, tendría que considerar la dimensión humana y posicionar en el centro de la discusión sobre el desarrollo de la región y el papel de las ciencias sociales. Quisiera comentarles que el día de mañana firmaremos un convenio con Claxo que permitirá el otorgamiento de 100 becas anualmente para las instituciones miembros de la red de Claxo. Estas son... Gracias. Hemos estado trabajando varios meses en esto. Estas son becas para estudiar en México en las instituciones, en los 40 centros miembros de la red de Claxo. Y es también
una parte muy importante del fortalecimiento de la propia red de Claxo y el fortalecimiento de la estrategia de internacionalización del posgrado mexicano. Mañana estaremos firmando este convenio en la Asamblea y estaremos en muy poco tiempo publicando la convocatoria correspondiente. Yo quisiera concluir que nos congratulamos porque este evento se realiza en nuestro país, en México, que ha estado presente en Claxo desde sus orígenes, desde hace más de 4 décadas, y seguro estoy que continuará participando activa y entusiasmadamente en todas las actividades que favorecen el desarrollo de nuestras sociedades por la vía del conocimiento, y que también favorecen la comunicación y la colaboración entre nuestros países a partir de los jóvenes que vendrán a estudiar sus posgrados en México y también aquellos que mexicanos asistan a otras universidades miembros de la red de Claxo. Yo les deseo mucho éxito por el bien de Claxo, pero también por el bien de todos nuestros países. Muchísimas gracias a todos. A continuación, celebramos la presencia de don Pablo González Casanova, nuestro conferencista magistral de hoy. También queremos agradecer la presencia de la embajadora adjunta de Argentina, la doctora Patricia Vaca Narvaja. Y también la presencia del embajador de Haití, Guy Lamotte. A continuación, escuchamos las palabras de la directora general adjunta de la UNESCO, Pilar Álvarez Lazo. Buenas noches. Muchísimas gracias, embajadora Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, señor Emir Sadeh, secretario ejecutivo de Claxo, doctor Salvador Vega y León, rector de la UNAM Xochimilco, maestra Dolores Sánchez, representante del director general de CONACYT, colegas, periodistas, amigos, los que no son amigos, igual podremos serlo al final. Colegas míos, en nombre de la UNESCO, hoy con mucho gusto les doy la bienvenida a mi país, a México, y al mismo tiempo les doy la bienvenida a esta gran conferencia sobre ciencias sociales que están en el corazón del mandato de la UNESCO. Junto con Claxo hemos logrado fortalecer durante los años nexos que se materializan en una audiencia como la que ahora tenemos y con un programa de trabajo como el que estaremos en los siguientes días atendiendo. Quisiera particularmente agradecer a las instancias educativas y de gobierno que nos han apoyado, que han apoyado a la UNESCO, y en particular me referiré directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, directamente la Canciller nos ha apoyado muchísimo en este trabajo de la UNESCO y en este particular evento, a la Secretaría de Educación Pública, a CONACYT, al rector de la UNAM, rector de la UAM Xochimilco, me da mucho gusto también que esté con nosotros en esta inauguración. Claxo y UNESCO han buscado fomentar la cooperación científica entre los más destacados centros de investigación de ciencias sociales de todos los países de la región. Claxo, como ustedes saben, constituye una de las principales redes sociales de investigación en América Latina y podríamos afirmar que también es una de las principales en el mundo. El consolidado prestigio de Claxo es respaldado por décadas de trabajo exitoso e importantes resultados de investigación recogidos en numerosas publicaciones. La cooperación entre Claxo y UNESCO permitirá, esa es nuestra esperanza, continuar reforzando los recursos que son necesarios movilizar para el programa MOD, Gestión de las Transformaciones Sociales, el programa de Ciencias Sociales de la UNESCO, cuyo objetivo fundamental es precisamente fomentar el diálogo,
entre los investigadores, entre la academia y los hacedores de políticas públicas y tomadores de decisiones. Las prioridades que MOST tiene para este periodo inmediato a seguir son el de la inclusión social, el desarrollo sustentable y las transformaciones surgidas del cambio medioambiental global. Para el desarrollo de este programa, contamos con la cooperación de los Estados miembros de la UNESCO, de los principales consejos regionales e internacionales de investigación en ciencias sociales y con diversos centros de investigación y con investigadores individuales. También con el Consejo de Ciencias Sociales Internacionales, que estará con nosotros por su acrónimo en inglés, el ICES. Finalmente, me gustaría, para concluir sobre lo que hacemos con MOST, comentar sobre el importante trabajo que realizamos nosotros, que es importante, y esperemos que el efecto sea considerado en los países, en los foros ministeriales de desarrollo social, que se están ampliando a foros ministeriales también con titulares de juventud, en los que justamente trabajamos con los investigadores y la academia, en diálogo con hacedores de políticas públicas. También tenemos programas de formación y de capacitación, en los cuales en América Latina ya se han realizado 6 escuelas de verano, les llamamos, y estamos por realizar una más el año que entra en Perú y en Cuba. Es interesante comentar lo importante que es, ustedes lo conocen, lo saben muy bien, el dinamismo en las ciencias sociales. Por lo tanto, este nuevo esfuerzo que nos ha pedido el presidente de Perú a UNESCO es que sea esta una escuela directamente de capacitación de los cuadros jóvenes tomadores de decisiones y generadores de políticas públicas, con lo cual estaremos dando un nuevo impulso y un nuevo perfil a las escuelas que el programa MOST ha desarrollado en América Latina. Y comentarles que en cada uno de los países debe haber un comité MOST. Como saben, UNESCO es la única organización de Naciones Unidas que tiene un sistema de gobernabilidad en el que cada país hay una comisión nacional. Al seno de esta comisión nacional se fomenta la creación o el establecimiento de un comité MOST, gestión de transformaciones sociales, por las siglas en inglés, Management of Social Transformations, que debe establecerse en cada uno de los países. Me gustaría mucho aprovechar este foro para solicitarles, ustedes investigadores, ustedes representantes de academia, sean los abanderados en conseguir que logremos establecer estos comités en los países de América Latina y del Caribe que nos faltan. Finalmente, en la presentación del Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 2010, realizado en París en 2010, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, señaló: las políticas públicas no podrían existir sin las ciencias sociales. Ese informe, el Reporte Mundial de las Ciencias Sociales 2010, que realizamos junto con el Consejo de Ciencias Sociales, el Consejo Internacional de Ciencias Sociales y la UNESCO, el año que entra, se dedicará justamente a la dimensión social del cambio medioambiental global. Pero en la anterior edición, lo que demostró se llamó las historias del conocimiento, por la traducción en español y castellano. Pero un dato que me gustaría compartir con ustedes era el interés en subrayar que las ciencias sociales aumentan, los estudiantes en ciencias sociales han aumentado a casi el 11% cada año desde el 2000, y en el 2006, el reporte sale en el 2010, pero los datos que reportábamos eran 2006, habían 22 millones de estudiantes en educación superior en ciencias sociales y casi medio millón de científicos sociales profesionales de todas las disciplinas de las ciencias sociales trabajando dentro y fuera de la academia. También veíamos en ese informe claramente que en la división en el conocimiento, las brechas son importantes. El conocimiento científico en América Latina y el Caribe está principalmente concentrado en Brasil, Argentina y México, la producción del conocimiento científico, como también el idioma dominante en el intercambio de la investigación y la difusión de los resultados es el inglés. Tenemos retos por delante, sí,
América Latina y el Caribe, cuenta con una obra notable en ciencias sociales, con un pensamiento crítico fundamental que ha tenido repercusiones en el pensamiento de otras regiones, y muchos de sus investigadores, los investigadores latinoamericanos en ciencias sociales, en diferentes épocas, han fundamentado teorías que han tenido impacto internacional. Me gustaría concluir diciendo que son las transformaciones personales, son las transformaciones en el conocimiento, las que pueden comprender y las que explican y las que crean, las transformaciones sociales. Y no podemos enfrentar los retos de las transformaciones sociales sin considerar las dimensiones éticas de impacto en derechos humanos, en las que estamos obligados, tanto la academia, los científicos, y también los tomadores de políticas públicas, los gobiernos. Movilizarnos para trabajar con investigación basada en evidencia que permita acercarnos innovadoramente a proporcionar soluciones a los problemas viejos, a los problemas de ciencia y a los nuevos retos contemporáneos, es un deber ético que tenemos como UNESCO, que tenemos todos los que estamos aquí, porque nos une la savia, el espíritu, la ánima académica y la del conocimiento. Muchísimas gracias. Quería hacer una corrección, que me están pasando mal la información acá por la cucaracha que tengo en el oído. La embajadora adjunta, no existe el cargo de embajadora adjunta, así que le pido disculpas a la doctora Patricia Vaca Narvaja y al rector de Xochimilco, me habían pronunciado mal también, y al secretario ejecutivo de Claxo, Emir Sader, también me habían dicho adjunto. Voy a averiguar quién fue, y vengo. Bueno, queremos agradecer la presencia del embajador de Ecuador en México, Alfonso López Araujo. Asimismo, saludar a la directora del Consejo Internacional de Ciencias Sociales, la doctora Heide Hackman, que nos acompaña. Agradecemos la presencia de la doctora Inger Lundgren, de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Queremos compartir con ustedes la presencia de numerosos rectores, más de 20 rectores de diversas universidades latinoamericanas que nos acompañan aquí, y en particular al rector Jean Bernet de la Universidad del Estado de Haití, rector de la Universidad del Estado de Haití. En la persona del rector y del embajador de Haití que nos acompaña, queremos además manifestar enfáticamente toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo con el pueblo hermano de Haití. Damos el espacio entonces a continuación para escuchar las palabras de la doctora Patricia Espinosa Castellano, canciller, secretaria de Relaciones Exteriores de México. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor doctor Emir Sader, secretario ejecutivo de Claxo. Señor doctor Salvador Vega y León, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Xochimilco. Maestra Pilar Álvarez Lazo, directora general adjunta de UNESCO. Maestra María Dolores Sánchez Soler, directora adjunta de posgrado y becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Señoras y señores rectores y directores de las universidades, institutos y centros de investigación asociados al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, señoras y señores miembros de la Asamblea General, el Consejo Directivo y la Secretaría Adjunta de Claxo, amigas y amigos. Quisiera en primer lugar felicitar al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y a la UNESCO por esta importante convocatoria a instituciones académicas y especialistas de toda la región para reflexionar desde una perspectiva crítica y plural
sobre el estado de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Nos enorgullece mucho que esta conferencia se realice en México. Tengo la certeza de que los trabajos de este encuentro serán de gran importancia para nuestros países. La realidad de América Latina y el Caribe es sin duda compleja y diversa, como lo reflejan las sesiones temáticas que tendrán lugar durante esta interesante conferencia. Entre los múltiples temas a revisar en estas jornadas de intenso trabajo académico, destacan, por supuesto, los vinculados con la integración de América Latina y el Caribe, y yo quisiera referirme brevemente a este tema. Un tema que ocupa un importante lugar en el programa, tanto por su relevancia para el crecimiento económico y el desarrollo de los países de nuestra región, como por los grandes desafíos que implica lograr la mejor inserción posible de América Latina y el Caribe en un mundo globalizado y multipolar. Contrario a lo que a veces se señala, para nuestros países, diversidad e integración no son conceptos que se contrapongan, al contrario, nuestras múltiples complementariedades son las que nos brindan la extraordinaria oportunidad de una integración exitosa. México siempre ha creído en una integración construida sobre la riqueza de nuestra diversidad, en una integración regional en donde los espacios subregionales diferentes son y sean a la vez espacios complementarios. Creemos en la unidad dentro de la diversidad de América Latina y el Caribe, y con base en esta convicción hemos trabajado en favor de una integración verdadera y mutuamente benéfica de las naciones de América Latina y el Caribe, de una integración basada en la historia, en los valores y en los intereses en común que nos unen y nos hermanan. La integración es hoy no solo una aspiración histórica de la región, es también una realidad que construimos ya día con día y que avanza desde diferentes frentes. Uno de los mejores ejemplos para mí es la integración mexicano-mesoamericana, que avanza con carreteras, con tendidos eléctricos, con infraestructura para el desarrollo económico y social en el sur-sureste de México y en Centroamérica. Cuando México asumió la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río, la primera que tuvo una duración de 2 años, en marzo de 2008, lo hicimos convencidos de que América Latina y el Caribe no podía permanecer al margen de la construcción de un nuevo orden internacional, de que debía de participar activamente de los debates y decisiones que nos afectan como región. Asumimos esta responsabilidad también, por cierto, en un ambiente de gran escepticismo, en un ambiente en donde había muchas tensiones en la región, por recordar una en ese momento, el conflicto que había entre Colombia y Ecuador. Asumimos nosotros, los mexicanos, a pesar de ese escepticismo que prevalecía en ese momento, que incluso provocó que aquella cumbre convocada en marzo de 2008 en República Dominicana, varios de los mandatarios de la región no acudieron. Nosotros lo hicimos convencidos de que siempre va a haber problemas que arreglar. Es parte de la naturaleza de las relaciones humanas y de las relaciones entre cualquier país, de un país con otro y entre varios países. Lo importante no es evitar los problemas, lo importante es construir los instrumentos y las vías para abordarlos de manera respetuosa y lograr encontrar la manera de superarlos en beneficio de todas las partes. Con esta convicción, nosotros asumimos la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río. Estábamos seguros, como lo seguimos estando hoy, que la mejor manera de lograr que América Latina y el Caribe tengan un papel, una voz en la definición de las grandes decisiones a nivel mundial,
es desde una posición de unidad. Por eso, impulsamos la construcción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, una realidad largamente anhelada que enfrentó también muchas visiones escépticas y que finalmente fue posible gracias a la visión y el compromiso de los líderes de la región que se reunieron en la llamada Cumbre de la Unidad en la Riviera Maya en febrero de 2010. Yo estoy convencida de que este ha sido el paso más significativo en la historia reciente en favor de la integración de nuestros países, como en su momento lo hizo el Grupo de Río al innovar como mecanismo de concertación política o la Conferencia Iberoamericana fincada sobre la base de un acervo cultural común. La CELAC representa hoy un avance fundamental en la vida institucional de la región al reunir a todos los países de América Latina y el Caribe en un mismo foro, en un mismo espacio común, por primera vez en nuestra historia independiente. Hoy imperan en nuestros países los valores de la democracia y en nuestra vida comunitaria el respeto a la diversidad, a las diferentes visiones sobre cómo desarrollarnos e integrarnos. Eso, y no otra cosa, es la CELAC, la posibilidad de actuar unidos en nuestra diversidad. Sin duda, su consolidación enfrenta aún enormes retos y mucho trabajo por realizar, pero estoy convencida de que México debe seguir siendo protagonista en este proceso. Quisiera también hacer referencia a la participación y el papel de la UNESCO y concretamente a través de la doctora Pilar Álvarez Lazo en el impulso a las ciencias sociales como base científica, base de conocimiento para la toma de decisiones en cualquier país del mundo. Y quisiera destacar que en el marco de la UNESCO, seguramente muchos de ustedes lo saben, estamos enfrentando una situación crítica, especialmente crítica en cuanto al presupuesto de la organización, por una serie de razones en realidad ajenas o no directamente relacionadas con la agenda de la organización. Y en todo caso eso nos ha llevado a que pues se haya registrado una tendencia a que los mandatos que tienen que ver con ciencias sociales dentro de la organización han quedado un poco relegados. Yo quisiera decirles que México ha asumido la posición de defender ese mandato para la UNESCO, esa parte del mandato original de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, e invitarlos también a que en sus respectivos países nos ayuden a promover esta posición firme en favor del tema de ciencias sociales a nivel global. Queridas amigas, queridos amigos, no quiero dejar de manifestar finalmente nuestro júbilo por el merecido reconocimiento que se entrega hoy el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales al doctor Pablo González Casanova. Leí hace muchos años como estudiante en el Colegio de México La democracia en México. Recuerdo muy bien, como seguramente ocurre con muchos de ustedes, la edición clásica de la serie popular de la editorial Era. Cuando yo la leí, no habían pasado tantos años desde su primera edición. Sin embargo, este era ya un clásico, un verdadero éxito de ventas, pero sobre todo una lectura obligada para comprender el sistema político mexicano de aquel entonces. No tenía nada de extraño. Les agradezco acompañar estas palabras en homenaje a don Pablo González Casanova. Gracias a su mente lúcida y a su pluma fácil, el doctor González Casanova examinaba detalladamente nuestra vida política y convencía a sus lectores de que la construcción del desarrollo exigía
la consolidación de una democracia digna de ese nombre. No hay mejor premio ni homenaje a don Pablo que leerlo, como no hay camino al desarrollo que no pase por una democracia plena, vigorosa, a la cual todos alimentemos y a la que todos podamos sentirnos miembros a plenitud. Felicidades al doctor González Casanova por ese merecidísimo reconocimiento y felicidades a todos ustedes quienes de manera genuina y con interés verdadero participan en esta importante conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que estoy segura será un gran éxito. Muchas gracias. A continuación, le pedimos a la doctora Patricia Espinosa Cantellano, canciller, al doctor Salvador Vega León, rector, y a la doctora Dolores Sánchez del CONACYT. Queremos comentar a los integrantes de la mesa inaugural que les va a regalar un maletín que contiene esta caja, que tiene un pendrive con toda la producción intelectual, los libros, más de 600 libros que están en acceso abierto y gratuito para que todos ustedes puedan bajarlos desde la biblioteca virtual de Claxo. Son libres y gratuitos, es bibliografía actualizada de ciencias sociales. Claxo hace más de 14 años que viene promoviendo el acceso libre y gratuito a la producción de ciencias sociales en América Latina y el Caribe. En el pendrive hay más de 600 textos, pero en la biblioteca virtual todos ustedes tienen más de 30.000 textos y videos y tesis y documentos de trabajo que lo pueden consultar gratuitamente y descargar y seguir haciendo crecer las ciencias sociales. Biblioteca virtual, dice Cerrazo, construida con los aportes de todos ustedes y muchos otros. Llamamos a continuación al doctor Pablo Gentili para hacer entrega de un reconocimiento especial. No. Perdón. A continuación, damos la palabra, presentamos la mesa. La entrega del premio. Bueno, me están pasando mal información por tu carácter. Sepámoslo. Bueno, tienen la dirección de la biblioteca virtual, les voy diciendo mientras tienen para anotar, es biblioteca.claxo.edu.ar. Adjunta, la biblioteca virtual adjunta es. Bueno, hablo también mientras para los centros miembros que todos pueden tener una colección en la biblioteca virtual y seguimos. Bueno, a continuación entonces vamos a iniciar la mesa del desafío para las ciencias sociales de América Latina y el Caribe y vamos a dar la palabra al doctor Emir Sader, secretario ejecutivo de Claxo. Tenemos una hora, una intervención mía, una de Pilar, sobre el estado de las ciencias sociales en América Latina. Poco tiempo. El estado no es ni tan bueno ni tan malo que pudiéramos hablar tan poco tiempo de él. Es complejo, pero nos enorgullecemos
Claxo, de fundarnos en el pensamiento crítico latinoamericano. Gracias al pensamiento crítico, fuimos protagonistas de los grandes debates, las grandes interpretaciones sobre nuestro continente, sobre nuestra historia, sobre los grandes agentes sociales, sobre los grandes procesos de transformación de nuestro continente. Seguimos en eso. Estamos a contracorriente del pensamiento único. El pensamiento no puede ser único. Si es único, no es pensamiento. Son dogmas, son clichés, son normas impuestas por organismos internacionales que algunos traviesten del pensamiento teórico. Estamos en la contramano porque tenemos siempre una visión crítica, pluralista, contradictoria, combativa, a contracorriente de todos los medios de comunicación que tratan de reducir el pensamiento intelectual, las interpretaciones, a algunos clichés muy reductivos. América Latina vive un periodo histórico nuevo y trae muchos desafíos para los intelectuales del pensamiento social latinoamericano. Fuimos protagonistas en el pasado de grandes interpretaciones y hoy día, a decir la verdad, resentimos que una parte importante de la intelectualidad no esté mucho más volcada a los problemas contemporáneos vividos por ese continente. Son problemas difíciles, complejos. Fuimos víctimas de 3 factores agresivos enormes. Primero, dictaduras militares en algunos de los países más importantes del continente. En segundo lugar, la crisis de la deuda que cerró el largo ciclo económico expansivo que venía de los años 30, tirando hasta el término eterno el desarrollo de la agenda teórica. Y en tercer lugar, fuimos el continente que tuvo más gobiernos neoliberales y sus modalidades más radicales. América Latina fue una víctima privilegiada de la globalización neoliberal. Cambió el mundo, pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar, bajo hegemonía imperial norteamericana, lo cual no es poco. Pasamos de un ciclo largo expansivo a un ciclo largo recesivo. Pasamos de un modelo hegemónico de bienestar social o regulador o keynesiano a un modelo liberal de mercado, que dice simplemente que mejorar sus condiciones de vida es pelear contra los otros en el mercado. Significaron transformaciones enormes. América Latina fue una víctima especial. En los 90 éramos un mapa prácticamente homogéneo de modelos neoliberales. Poquito más, poquito menos, prácticamente el mismo modelo invadía el continente. A partir del fin de la última década del siglo, a lo largo de la década pasada, fueron elegidos varios gobiernos en el continente como reacción, como respuesta al agotamiento del modelo neoliberal. Y lo que podemos constatar hoy en América Latina, 10 años después, es que somos la única región del mundo que tiene modelos económicos de desarrollo social, que articula expansión económica con distribución de renta. Somos el continente más desigual del mundo, pero somos el continente que más ha disminuido la desigualdad en la última década. Estamos a contramano de lo que pasa en Europa. Mientras Europa cierra su estado de bienestar social, que la caracterizó a lo largo de 30 años, nosotros estamos afirmando derechos sociales en muchos países del continente, extendiéndolo a capas que nunca antes habían tenido derechos fundamentales. Extendemos el trabajo formal, los salarios, políticas asistencialistas, pero que se universalizan al conjunto del continente, al conjunto de la sociedad. América Latina hoy es una contrapartida de los modelos neoliberales. Europa da respuestas neoliberales a la crisis neoliberal. Tira alcohol al fuego. Pasa por privaciones que hemos sufrido nosotros en el pasado y que hemos sabido superar. Son desafíos grandes. Esos nuevos gobiernos no parten de lo que vivíamos antes. Parten de un Estado desarticulado, una sociedad fragmentada, una economía penetrada por capital extranjero, es decir, enormes elementos de retraso, de retroceso. Entonces vivimos circunstancias difíciles. Ese cuadro social que yo les mencioné, que varios países de la América del Sur en particular lo implementan, se da a la vez de que
el marco exportador latinoamericano es cada vez más primario exportador, en que algo como la exportación de soya para China es un popstar del comercio exterior latinoamericano, y producción de soya dominada por agronegocios con Monsanto, con todos los daños que significa en términos de deterioración de la tierra, concentración de la propiedad de la tierra. A la vez, otros productos primarios energéticos, gas, petróleo, muy valorizados en el mercado mundial también, son elementos fundamentales para obtener recursos. Entonces tenemos contradicciones, tenemos retrocesos económicos por una parte y por otra parte avances sociales. Es un desafío enorme, no nos debe aparecer como algo al cual debemos adherir pura y simplemente o rechazar. La historia siempre avanza de forma heterogénea. Muchas veces nosotros intelectuales miramos la teoría y la encontramos muy linda, y de hecho es muy linda. Miramos la realidad y no es tan linda así. Y muchas veces nos quedamos con la teoría y damos la espalda a la realidad. No se trata para nosotros de interpelar la realidad a partir de la teoría. Al contrario, tenemos que interpelar la teoría a partir de la realidad. La realidad es contradictoria, la realidad es compleja. Nosotros tenemos hoy que valorizar los avances existentes, pero plantearnos todos los problemas que esos avances significan. Tenemos sociedades que hoy pasan por procesos de democratización económica y social enormes, enormes. Los modelos económicos vigentes en el pasado se preocupaban estrictamente con la exportación y el consumo de lujo. Hoy día no. Hoy día tenemos un mercado interno de consumo popular que es muy importante en lo ético, en lo social y en lo económico. Una crisis del tamaño y la profundidad que tiene la crisis del capitalismo internacional hoy nos habría llevado todos a una recesión enorme. Resistimos porque diversificamos nuestro comercio internacional. No dependemos solo de, por lo menos una parte de los países, no dependemos solo de Estados Unidos. Una parte de nuestros países no hemos firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos. Tenemos comercio con Asia, particularmente con China, comercio con América Latina y tenemos un mercado interno importante de consumo popular. Por eso resistimos. Nos hace falta la demanda de ellos. Bajamos el ritmo de crecimiento, pero no entramos en recesión. Ya existe una cierta multipolaridad económica en escala mundial. Es una dificultad porque la hegemonía neoliberal sigue existiendo en el mundo. Basta ver las soluciones neoliberales que están dando ellos a sus crisis neoliberales. Es el tema central de hoy día. El capitalismo viste su ropa más mercantil, su traje neoliberal. Ese que cree que todo se vende, todo se compra, que todo tiene precio, cuya utopía es el shopping center, un mundo de comercio, un mundo del consumidor, no un mundo del ciudadano. Es un universo nuevo que tenemos que tematizar, porque por una parte el capitalismo demuestra sus límites, hace un striptease, pero por otra parte los factores de superación del capitalismo también han sufrido retrocesos enormes. El fin de la Unión Soviética, nos gustaron o no el modelo, significó no solo el fin de un modelo, significó la desmoralización, el debilitamiento del socialismo, del Estado, de las soluciones colectivas, de la economía planificada, del mundo del trabajo, del partido, del mundo de la política. Especialmente el mundo del trabajo es fundamental para construir una sociedad alternativa a esta, que es la sociedad del consumo y de la especulación financiera. Entonces vivimos un periodo de turbulencias, probablemente prolongadas, decadencia de la hegemonía norteamericana sin que aparezca un conjunto de fuerzas que puedan sustituirlo. Decadencia y agotamiento del modelo neoliberal sin que exista todavía un modelo en el horizonte que lo sustituya. Entonces, un periodo de disputa hegemónica, de turbulencias enormes. Nos toca responsabilidades enormes, sobre todo nosotros que estamos en universidades públicas, que somos pagados con impuestos del conjunto de la ciudadanía, cuyos hijos en gran medida no están en nuestras universidades. Tenemos responsabilidad de sintonizarnos con los dilemas, los problemas que enfrenta nuestra sociedad. No podemos encerrarnos en los muros de una especulación teórica vacía, sin ninguna fertilidad. Vivimos una dicotomía desde mucho tiempo entre práctica teórica, cerrada en la universidad, sin fertilidad, sin trascendencia práctica, y práctica política sin reflexión teórica. Lo cual es grave para los dos.
La teoría se encierra sobre sí misma y la práctica a menudo se vuelve oportunista, electoralista, sin horizontes estratégicos. Nos cabe a nosotros articular políticas públicas que vinculen la formulación teórica a propuestas concretas de transformación de la realidad. Eso es responsabilidad nuestra. Ahora estamos enfrentando esta medida. La capacidad intelectual y teórica de países como México, como Brasil, como Argentina, como Colombia, para mencionar algunos, no están puestas en gran medida a disposición de buscar alternativas. No solo denunciar, hay que denunciar siempre. Creo que denuncia siempre, sin alternativas, no va a superar los problemas que denuncia. Tenemos que acoplarnos a fuerzas sociales, a fuerzas políticas, a fuerzas culturales, para que nuestras ideas puedan ganar fuerza, materializarse en alternativas. En nuestro continente hay avances importantes. Hay avances importantes, movimientos indígenas que se organizaron como fuerzas autónomas, que transforman la sociedad, movimientos sociales que protagonizan transformación social. Pero el trabajo intelectual está muy poco articulado con esas fuerzas. Está siendo muy poco útil para que ellas comprendan las dificultades que estamos enfrentando. Porque vivimos en un mundo viejo que insiste en sobrevivir y un mundo nuevo que tiene dificultades para aparecer. Tenemos que sumarnos con todas nuestras fuerzas. Tenemos la felicidad de vivir de las ideas. La mayoría aplastante de la humanidad trabaja en lo que no le gusta, no le interesa. Es un trabajo totalmente alienado. No digo que la nuestra no lo sea, pero tenemos el privilegio de tener conciencia de nosotros mismos, de la sociedad. Tenemos cierta libertad de crítica, de planteamiento, de elaboración, de publicación con las limitaciones que existen en nuestra sociedad. Eso nos da un margen, una obligación de un compromiso social, político, ideológico, cultural, mucho mayor de lo que hemos tenido hasta ahora. Nuestras universidades no deben formar estudiantes para el mercado, deben formar para la vida, para la lucha, para la conciencia, para la ciudadanía, para la emancipación. El mercado es una alternativa de sobrevivencia, pero ¿vamos a vivir para sobrevivir? ¿Vamos a vivir para tener conciencia, para sermos solidarios, para sermos humanistas? No hay educación significativa que no sea un ejercicio de desalienación. No basta entregar un montón de datos. Perderemos siempre para Google. Google tiene más información de lo que podamos entregar nosotros. Tenemos que dar interpretación, ayudar a la gente a tomar conciencia social, superar esa máquina monstruosa mediática que les impide tomar conciencia de sí mismos. Es un trabajo enorme. Claxo está comprometido con eso. Tratamos de avanzar. Tenemos 27 grupos de trabajo multidisciplinarios que buscan atacar los temas esenciales. Pero termino esa intervención con una propuesta. Que organicemos en Claxo exactamente un grupo sobre el tema de hoy. Estado de las ciencias sociales latinoamericanas. No es un tema para una exposición, para un coloquio. Es un tema para una investigación más profunda. Aquí están algunos de los intelectuales más importantes de América Latina. Invito a todos, de mayor experiencia, de menor experiencia, jóvenes, para que organicemos un grupo de trabajo que a lo mejor de aquí a tiempo pueda no ser una pequeña y pobre intervención como la mía sobre la ciencia social, pero algo que ya se hizo en Europa sobre la coordinación de Wallerstein. Un análisis multidisciplinario del conjunto del conocimiento de las ciencias sociales y humanas, el estado actual, las formas de elaboración de prácticas, dónde se elabora, la forma de financiamiento, tema que ya fue mencionado acá, el debilitamiento de los financiamientos para las ciencias sociales, favoreciendo las ciencias llamadas duras, etc. Esa es la invitación que tengo que hacer. Y yo diré que es el tema más importante de nuestro tiempo, no las ciencias sociales, pero los valores. Porque la fuerza más importante de la hegemonía capitalista, imperialista norteamericana es el modo de vida norteamericano. Económicamente son decadentes, políticamente son decadentes, económicamente son decadentes, militarmente no logran desarrollar 2 guerras a la vez. Ganar. Pero tienen el modo de vida norteamericano. Ese que yo mencioné,
basada en el shopping center, en el consumidor, en que todo tiene precio, todos los eventos, en la mercantilización de nuestra sociedad. Pasamos y seguimos pasando un proceso de mercantilización brutal. Lo que era derecho se vuelve mercancía. Democratizar es desmercantilizar, sacar de las esferas del mercado con las esferas del derecho, educación, salud, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Una enorme batalla, pero los valores latinoamericanos siguen hegemónicos en nuestras sociedades. Todas las sociedades latinoamericanas, casi todas. En China, hacen un esfuerzo extraordinario de rescate de la miseria, pero lo hacen con modelos de economía de mercado. Los jóvenes pobres en esas periferias, principales víctimas de este tipo de sistema, una parte de ellos sigue ambicionando el consumo al estilo norteamericano. Las marcas, el shopping center, avanzamos menos en eso. Estamos democratizando sociedades latinoamericanas, pero no tenemos valores nuevos. Tenemos que ayudar a esas fuerzas emergentes a construir nuevas formas de sociabilidad, de humanismo, de solidaridad, valores distintos y contrapuestos que están ahí. Nuestros análisis pueden ayudar. La teoría por sí sola no resuelve nada. Resuelve nuestra satisfacción de comprender el mundo. Pero si la gente no asume las teorías, no asume la fuerza, la comprensión consciente de las cosas, no construye un mundo nuevo. El desafío es grande. Y yo creo, espero que jóvenes, menos jóvenes, más experientes, podamos colectivamente trabajar en la construcción de un balance del estado de las ciencias sociales, las ciencias humanas, vinculado al estado de nuestra sociedad, para poder comprender mejor por qué el pensamiento intelectual latinoamericano hoy no está a la altura de los desafíos políticos que están viviendo. Esa es la realidad de las cosas. Siempre fuimos vanguardia. El pensamiento social latinoamericano estuvo adelante de los procesos, apuntando horizontes, apuntando conflictos, contradicciones. Hoy, bastante menos. Sea porque no son procesos tan heroicos y tan épicos, que nos suscitan aventuras teóricas de más horizontes, pero es la realidad concreta. Continente más desigual del mundo. No es el más rico ni el más pobre, pero más desigual del mundo. Entonces partimos de realidades empíricas, concretas, muy difíciles. Y tenemos que ayudar a esos procesos a avanzar. No tenemos que hacerlo con gobiernos o contra los gobiernos. Puede ser con gobiernos o con fuerzas sociales. Pero salir de los muros de nuestra universidad. Entramos en esos muros financiados por impuestos de la masa, de la población cuyos hijos no entran a la universidad. No podemos hacer carrera universitaria como un fin en sí mismo. No podemos prepararnos para ascender en el mercado como si fuéramos simplemente una máquina de ascensión social. Nuestras universidades públicas tienen que volver a ser un lugar de amplio, profundo, inquieto, subversivo debate. O son eso, no están cumpliendo con su función. Para formar para el mercado, que lo hagan las universidades privadas, MBA, no sé cuánto, ellos hagan eso. Lo que está en la universidad pública, financiado con recursos públicos, tenemos que luchar por la conciencia de la gente, por la comprensión teórica, la comprensión intelectual, y por el compromiso social, el compromiso político, que México nos enseñó hace tanto tiempo. México siempre fue una referencia intelectual, política, en nuestro continente. Tenemos que traer México más cerca de nosotros. No es que vayamos a dar ninguna, no tenemos ninguna lección a dar a México, pero tenemos experiencias, buenas, malas, más o menos. No queremos México mucho más cerca de Estados Unidos que cerca de América Latina. No queremos. No es bueno para México. Perdón de meter de la política mexicana. Nos sentimos todos de alguna manera mexicanos. Tiene sentido México tener 90% de su comercio exterior con Estados Unidos, que no es ni una viuda rica, es una viuda quebrada. No vale la pena colorear con ella. América Latina, América del Sur es mucho más dinámica. Asia, el sur del mundo es mucho más dinámico. Venga, integremos, articulemos. Claro, es un modelo de articulación. Aquí no hay tratado de libre comercio con Estados Unidos. No, para nada. Nos integramos nosotros mismos, con nuestros problemas, con nuestros centros, nuestros investigadores, con nuestros problemas. Ese es el apelo que quería hacer. Tenemos un universo de una riqueza, una contradicción. La contradicción es la riqueza de los procesos. Hay que captarlas y no rechazarlas.
hay que entenderlas. Lo único esencial, ortodoxo, diría George Lucas, en el pensamiento dialéctico es la dialéctica. No hay verdad dicha a 100 años sin pretender que siga siendo verdad necesariamente, pero la aplicación de la dialéctica a la verdad permite comprender en sus contradicciones, en sus movimientos reales. Vamos a eso. Tenemos una teoría extraordinaria disponible para adaptar y comprender la verdad. Y tenemos la realidad más rica del mundo hoy, América Latina. ¿Qué riqueza hay en la realidad europea que no sea la destrucción del Estado de bienestar social, la mercantilización de la sociedad? O en Estados Unidos, una sociedad absolutamente decadente, que genera gran parte de los problemas de la violencia en México, el mercado consumidor más grande de drogas del mundo y exportador de armas para México. ¡Qué gracia! ¡Qué riqueza teórica tiene esa sociedad! ¡Nada! Riqueza tiene México, riqueza tiene Ecuador, tiene Bolivia, tiene Haití, tiene Honduras, nuestro mundo. Vamos a enorgullecernos de eso. Estemos a la altura de los desafíos de nuestro tiempo, nuestra querida América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Emir Sader, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, por sus palabras. Y a continuación invitamos a Pilar Álvarez Lazo, directora general adjunta, esta vez de verdad, de la UNESCO. Muchas gracias. Nos dieron el papel en la UNESCO de introducir la discusión académica con una conferencia sobre los retos de las ciencias sociales. Esto es un acto académico y continuaré en este punto. La identificación de los retos de las ciencias sociales es, en términos generales, una tarea multidimensional. Es una tarea, una labor que no necesariamente tiene una respuesta, sino varias. Y además estas respuestas no necesariamente son correctas, ni tampoco unívocas. No es posible definir un grupo uniforme de retos. Tampoco existen fórmulas únicas para responder a estos desafíos. Algunos de los retos contemporáneos importantes a los que deben responder las ciencias sociales en América Latina y el Caribe son también otros de los retos, son los mismos retos que deben resolverse en otras regiones. La ciencia social trata obviamente de la sociedad. Como una modalidad particular de ciencia, es necesario que someta sus consideraciones, hipótesis, datos, etcétera, a los procesos de validación propios de las comunidades académicas. La revisión por pares, el peer review, es por sí mismo un proceso de exclusión, porque considera que no todos están igualmente calificados para expresar una opinión sobre la validez o calidad de un trabajo académico en particular. Para ciertos propósitos, los científicos son responsables solamente ante sus pares, es decir, ante los que comparten con ellos un estatus específico y exclusivo. Desde esta perspectiva, que dice algo importante acerca de la ciencia como una práctica social, constituida histórica e institucionalmente, los retos no pueden ser definidos solos por una dinámica de la sociedad, ni tampoco las dinámicas internas de las ciencias sociales, que analizan estos fenómenos. La ciencia social es una reflexión de las sociedades que son su objeto de estudio. Este argumento tiene dos dimensiones complementarias. Por un lado, como la ciencia social es una práctica social, puede ser aplicada a estudiarse a sí misma de manera retroactiva, también reflexiva. El hecho que la sociología de la sociología y la antropología de la antropología estén relativamente subdesarrolladas ya es un dato interesante, especialmente cuando se compara el florecimiento contemporáneo
digamos, de la sociología, de la física o de la economía. Por otro lado, como la ciencia social está inmersa en las sociedades a las que estudia, no puede haber una demarcación rígida entre la ciencia social y formas no científicas de conocimiento social. Y por no científicas, entendemos simplemente que no estén sujetas a la validación por protocolos establecidos de comunidades académicas. Cada ser social puede ser un científico social amateur, porque todos pueden tener una opinión sobre los fenómenos sociales que les afectan. Los productos de la ciencia social profesional son también autoentendimiento social. Teorías como la del crecimiento económico, inequidad, diferencias culturales, delincuencia juvenil, criminalidad, pueden ser incorporadas en el sentido común rutinario y por consiguiente modificar los fenómenos que se están tratando de interpretar. De hecho, la ciencia social, políticamente consciente, con frecuencia busca producir en forma deliberada efectos de modificación, de comprensión sobre los fenómenos sociales. Los discursos contrahegemónicos de política económica, por ejemplo, para responder al neoliberalismo, se diseñan para cambiar las condiciones sociales y políticas reales a través de la percepción de los individuos y no simplemente para producir un debate académico sobre la economía global. Desde esta perspectiva, la ciencia social es también un modo de autoconocimiento social, histórica e institucionalmente constituida como práctica social. Los retos sociales no pueden ser definidos, solo pueden emerger de las dinámicas del debate político y de la movilización social. Los retos específicos que deben ser tomados seriamente deben ser vistos a la luz de esta paradoja. Los retos para la ciencia social surgen de las dinámicas internas de la ciencia social y de los debates políticos de los cuales la ciencia social es un componente. Los debates sobre la ciencia social, el conocimiento sobre ellas mismas, sobre las mismas ciencias, tanto como disciplinas, como el conocimiento que generan a partir de investigaciones, contribuyen a informar a las sociedades y a los políticos. A esto se dedica también la UNESCO. Son tres dimensiones las que consideraría los retos que tenemos con las ciencias sociales. Una, los asuntos sobre los cuales debería confirmarse la ciencia social. Dos, los asuntos relativos a la forma como la ciencia social debe organizarse institucionalmente e intelectualmente. Y tercera, los asuntos relativos al para qué debería ser la ciencia social. Discutir sobre lo que la ciencia social debería ser no es un asunto de ser prescriptivo. Nada social es irrelevante para las ciencias sociales y raramente es posible juzgar cuán interesantes pueden resultar los resultados de una idea particular de investigación. Las ideas circulan en formas impredecibles y precisamente porque las sociedades aglutinan conocimiento sobre cualquier componente, en principio pueden aportar conocimiento del todo o de las partes. Una antropología alimentaria, por ejemplo, puede arrojar luz indirectamente sobre el cambio climático a través de las implicaciones de la producción y el consumo de alimentos. El análisis microsociológico de ciertas prácticas de deporte puede facilitar la comprensión de asuntos centrales de salud pública. Las etnografías detalladas del comportamiento a través de la ergonomía pueden dar luz sobre las estructuras ideológicas y materiales de la economía global. La condición para que la ciencia avance es la existencia de una dinámica de investigación vibrante, diversa y plural que incluya e interconecte diferentes niveles y modelos de análisis. El macroanálisis y el microanálisis se necesitan el uno al otro. Y nosotros necesitamos ambos. Los investigadores, ambos necesitan recurrir a ambos, al macroanálisis y al microanálisis. Es adecuado señalar asuntos sobre los que existe poco conocimiento y áreas en las que el cambio social requiere agendas de acción adecuadamente informadas. ¿Cómo pueden ser expresadas esas agendas en mecanismos prácticos de programación,
financiamiento y evaluación de la investigación? Esa respuesta es una cuestión diferente a la que haré mención un poco más adelante. Por el momento, permítanme orientarme en 3 direcciones: políticas sociales, biotecnología y ambiente. Vivimos en tiempos de que todos ellos, asuntos importantes de discusión y de análisis desde la ciencia social. Vivimos en tiempos de crisis, entre otras razones, porque así la percibimos. Las crisis económicas, entre otras razones, una es la percepción y otras son las causas que están afuera. Las crisis económicas, financieras, sociales y ambientales crean o sostienen la pobreza, la inequidad, el desempleo y la exclusión social. Requieren respuestas, sin duda, pero lo primero que se requiere es analizar. Algunos procesos macro se relacionan con resultados específicos y es necesario imaginar e implementar alternativas. Las buenas intenciones, sabemos todos, no bastan para producir buenos resultados. Algunos programas antipobreza, muy generosos, no logran reducir la incidencia de la pobreza. Tampoco lo hacen políticas ineficaces, simplemente deficientes técnicamente. Las políticas son mediadas a través de representaciones sociales, valores sociales y patrones de comportamiento que deben ser tomados en cuenta sin ser considerados simplemente como obvios. Veamos un ejemplo extremo. Hay personas que trabajan en un proyecto serio, apoyadas por dinero serio, para, según ellos, abolir la muerte, abolir la vejez. Podemos sentirnos instintivamente incómodos o escépticos y hasta desconfiados con esa agenda, pero la tarea de la ciencia social tiene que ir mucho más a fondo. Tenemos que comprender cómo surgen esas agendas, qué efectos tienen. Por ejemplo, en términos de aproximaciones socialmente construidas dentro de la gerontología. ¿Qué efectos podrían tener en valores, en representaciones y en estructuras sociales el logro parcial o completo de esa agenda? La tecnología para abolir la muerte podrá nunca estar disponible, pero el sueño tecno de inmortalidad es un hecho social que merece ser estudiado como tal. Las aplicaciones extremas no son las únicas biotecnologías socialmente transformadoras. Para tomar un ejemplo un poco más rutinario, vivimos en una sociedad en la que cada vez la prostética es más importante socialmente, tanto para la reparación de daños heredados o adquiridos. Y en algunos segmentos de la sociedad incluso se convierte en un deber hacer algo. Como lo ha ocurrido, es un ejemplo banal, pero ilustra perfectamente el punto. Padres de la clase media sienten que tienen el deber de equipar a sus hijos con dentaduras perfectas. A medida que evoluciona la tecnología, nuestra sociedad, pro mejoramiento de la apariencia, buscará extenderse a otras partes del cuerpo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué efectos? ¿Desde qué ópticas éticas? Finalmente, como todos sabemos, las sociedades contemporáneas se caracterizan por la interconexión creciente de los asuntos sociales y los ambientales. Los paradigmas históricos de la ciencia social podían asumir que el ambiente antes era considerado como algo externo a la sociedad, pero esto claramente ya no es cierto, ni de manera conceptual ni de manera material. Los procesos ambientales que involucran agua, energía, clima, desechos, bosques, fauna, son aspectos del funcionamiento de sociedades humanas, a tal punto que los geólogos han propuesto llamar a la era actual la del antropoceno, una era en la que las dinámicas humanas son la principal fuerza que conforman la evolución del planeta. Hasta cierto punto, esto sirve como recordatorio de que los humanos han estado transformando su mundo por milenios, nuestro mundo por milenios. Sin embargo, existen fenómenos genuinamente nuevos que requieren nuevos enfoques de ciencia social, mejor conectados tanto a las humanidades, a las ciencias sociales, pero también a las ciencias físicas y naturales. Esto no quiere decir que los asuntos de la ciencia social tradicional, como movilidad, conflictos, gobierno, trabajo y diversión, ya no sean importantes o estén necesariamente ya bien comprendidos. Si buscamos prioridades, la idea de una sociedad más justa, mejor equipada para utilizar ciencia y tecnología,
y mejor integrada con su ambiente parece razonable. Estos asuntos son normativos, no solamente descriptivos. Determinar qué puede ser mejor o más justo es un asunto ético y no es simplemente una tarea analítica. Comprender las sociedades es pocas veces un simple asunto de disciplina. El énfasis crítico de las ciencias sociales es uno de sus valores fundamentales e indispensables. Razonamiento crítico. Organizar la ciencia social para producir el tipo de contenido que se requiere necesita tanto de recursos humanos y financieros adecuados como de formas institucionales robustas, pero también dinámicas e innovadoras. Si los recursos en la actualidad son adecuados, en términos generales esto es un asunto a discusión, seguramente coincidiremos en que no son los recursos económicos lo suficientes. Lo que es seguro, por otro lado, es que la utilización de estos recursos deja mucho que desear. El Informe Mundial de las Ciencias Sociales del 2010, al que hice referencia anteriormente, producido por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales en colaboración con la UNESCO, enfatizó los muchos problemas que dificultan la participación equitativa en la producción y acceso a los resultados de las ciencias sociales. Un pequeño número de países tienden a dominar, tanto globalmente como en cada región. Los análisis bibliométricos sugieren que la producción de la ciencia social en América Latina y el Caribe se concentra, y lo repito, masivamente en Argentina, Brasil y México. De forma similar, el predominio del inglés es el medio de intercambio, la manera de intercambio en la ciencia. A nivel internacional, el reto consiguiente es no solo producir más conocimiento, sino también asegurar una participación más equitativa en el proceso. Otra serie de retos se relaciona con la organización intelectual o paradigmática de la ciencia social. Es fácil decir que las teorías del siglo XIX, que fueron elaboradas para tratar con dos dinámicas principales, la división social del trabajo y la emergencia de la nación y del Estado, han sido rebasadas. Lo que no es tan claro es cómo pueden ser reemplazadas. Una cosa segura es que la epistemología neokantiana que estableció la separación entre los hechos y los valores, y entre lo natural y lo social, requiere de ser cuestionada aún más radicalmente que en los pasados 30 años. Quizá debe ser una nueva síntesis que ignore básicamente las distinciones tradicionales entre las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias físicas y las naturales. Quizá. El problema es que la organización de nuestras universidades, carreras académicas, formas de financiamiento de la investigación, determinación de prioridades y debate público están estructurados en buena medida alrededor de estas distinciones. Es más, son funcionales para muchos propósitos y no pueden simplemente ser representadas. Por ejemplo, las disciplinas tienen un propósito valioso como codificadores de conocimiento académico y de tradiciones que proporcionan un marco de referencia para la educación superior. Esto también puede ser cuestionado. Si la transdisciplinariedad se convirtiera meramente en una vaga mezcolanza desprovista de rigor, es difícil pensar cuál sería su utilidad. Y sin embargo, al mismo tiempo, difícilmente cualquiera de los retos a los que nos enfrentamos pueden ser analizados adecuadamente desde el interior de las disciplinas particulares, ni tampoco solamente de forma interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque entender, más que hacer la pregunta de por qué, tenemos que entender el poder, la inequidad, la economía, la autoridad, la libertad. Entre los desarrollos sociales contemporáneos, comprender el papel de los actores de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, en las sociedades contemporáneas, requiere de fuertes conexiones internas entre todas las disciplinas de la ciencia social, pero también en diálogo, en trabajo conjunto con las ciencias físicas y naturales. No se trata de reducir estos retos a un asunto de contribuciones de la ciencia social al conocimiento de las dinámicas científicas, tecnológicas o ambientales de las ciencias naturales. La forma más común de integrar elementos sociales es añadirlos al final, sugiriendo, por ejemplo, que los científicos sociales deben tratar los asuntos de gobernanza
alineando las políticas a los imperativos científicos. Esto malinterpreta la relación que considera que los procesos sociales están incluidos en el medio ambiente, así como que los procesos ambientales están incluidos socialmente. La interconexión es constante. Es la naturaleza misma de estas dos dimensiones. No es solo que el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la escasez de agua, todos estos aspectos no puedan ser analizados en la ciencia social. No pueden ser adecuadamente comprendidos sin la ciencia social. De forma semejante, la ciencia y la tecnología no afectan simplemente a las sociedades desde afuera, son procesos sociales por sí mismos. La necesidad de la ciencia social de involucrarse fuertemente en iniciativas internacionales como Future Earth, Tierra Futura, deriva directamente de esta observación. Debido a que la ciencia social es parte de la autocomprensión de las sociedades y que se deriva de un proceso social de producción de conocimiento con funciones y propósitos que van más allá de los parámetros académicos, independientemente de lo que los maestros e investigadores tengan como sentido de responsabilidad social, la ciencia como un todo, y para cito la Declaración sobre la Ciencia y Uso del Conocimiento Científico de 1999, está al servicio de la humanidad como un todo y deberá contribuir a proporcionar a todos un conocimiento más profundo de la naturaleza y de la sociedad, una mejor calidad de vida y un medio ambiente sustentable y saludable para las generaciones presentes y futuras. Se cierran las comillas. El problema es cómo unir el proceso científico, que responde primariamente a su propia lógica interna, con su función social más amplia. Es un asunto de gran importancia para la UNESCO, que constituye la razón de ser justamente de nuestro programa intergubernamental sobre la gestión de las transformaciones sociales. Y en este sentido, tres son los retos principales. Insertar las preocupaciones sociales en las prioridades académicas. Fomentar, con esta parte voy a despedirme. En este sentido, son tres los retos principales. Insertar las preocupaciones sociales en las prioridades académicas. Fomentar el debate público sobre los asuntos científicos, incluyendo sus implicaciones éticas, reconociendo la pluralidad de expertise, y asegurar, tercera, que el conocimiento relevante esté disponible para los tomadores de decisiones y tanto como sea posible utilizarlos en la práctica. Esto es lo que frecuentemente se conoce como la interfase entre ciencia y política, y que recientemente UNESCO ha recibido el mandato por parte del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para formar un panel que lo asesore científicamente para avanzar en esta conexión, en esta interfase ciencia-política. Las ciencias sociales tienen un papel central doble a este respecto. Tienen primero que responder a las necesidades sociales y ser sensibles al hecho de que no poseen el monopolio del expertise en las áreas de interés. Y para ser sinceros, esto no es muy complicado. Nadie, pienso, considera que los economistas tienen el monopolio sobre la economía, ni que los profesionales de la ciencia política tienen el monopolio del gobierno. En todo caso, el reto es más bien sostener el principio que el conocimiento especializado tiene solo cierto valor en áreas en las que todos pensamos tener cierta competencia. Pero al mismo tiempo la ciencia social tiene un papel de conocimiento de segundo orden y solo en ese sentido de conformar las conexiones entre las ciencias sociales y la sociedad. Este es el espíritu de Most. Se busca fomentar el desarrollo de redes de conocimiento y hacer uso del conocimiento producido a través de una gama de modalidades, incluyendo foros regionales de ministros de desarrollo social en los que participen tanto investigadores como tomadores de decisión. Para resumir, el reto general de la ciencia social es contribuir al desarrollo no de la sociedad del conocimiento, ya que toda sociedad humana es una sociedad de conocimiento, sino definir el tipo correcto de sociedad del conocimiento que no defina separadamente sus capacidades técnicas de sus valores característicos, sino que relacione todos sus valores
Uno que no oponga la autocompresión y la objetividad, sino que busque la articulación. A un cierto nivel, esto no es una visión radical, es simplemente el recuerdo de lo que los fundadores de la sociología y la economía política del siglo XIX pensaron que trataban de lograr. Lo que hace radical es que la práctica rutinaria, como todos sabemos, está muy lejos de tener ese nivel de ambición que fue en el siglo XIX. Lástima por la práctica rutinaria. Es tiempo de ser contundentes, ambiciosos y creativos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora general adjunta de la UNESCO, Pilar Álvarez Lazo. A continuación vamos a hacer una breve pausa de 5 minutos y para seguir después con las actividades, con la conferencia magistral, y vamos a hacer unos anuncios. Despedimos a la doctora Pilar Álvarez Lazo, directora general adjunta de UNESCO, y al doctor Emir Sader, secretario ejecutivo de CLACSO. Hacemos unos anuncios parroquiales. El miércoles 7 de noviembre, mañana, está la conferencia magistral en el Centro de Convenciones, aquí mismo, mapas de interculturalidad, me están complicando mucho, a cargo del doctor Néstor García Canclini. A continuación, sigue otra charla de América Latina, desafíos, perspectivas y alternativas, a cargo de los expositores Laura Tabaret Soares, Oscar Ugarteche y Waldo Ansaldi. El jueves, 8 de noviembre, en este mismo lugar, se va a hablar sobre la cuestión étnica, identidades, derechos y luchas, a cargo de Rodolfo Stavenhagen. Y a continuación, el mismo jueves a las 19:30, va a estar la charla sobre mujeres, participación y ciudadanía, a cargo de Alba Carocio, Elisa Guaraná de Castro, Ivonne Pará y Pilar Álvarez Lazo. Y la presentación especial de Elena Poniatowska. Y el viernes, buenísimo, ya terminamos con los anuncios, por favor. Va a haber un acto de solidaridad con Haití y la conferencia magistral de clausura con los participantes Susi Castor, Jean-Bernard Henry, Fritz de Homme, Camila Crosso y Pablo Gentile. Y por último, cerrará con un título de su conferencia magistral, Los derechos de los trabajadores, un tema para arqueólogos, se pregunta Eduardo Galeano, un escritor y ensayista uruguayo. Queremos aprovechar este momento para leer un comunicado que nos hicieron llegar, un saludo de las organizaciones sociales haitianas a la conferencia y a la sociedad de CLACSO. Dice así: las organizaciones sociales reunidas en la plataforma haitiana por un desarrollo alternativo deseamos hacer llegar nuestros mejores augurios por la realización de la conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y la Asamblea General de CLACSO. En un mundo con enormes desafíos, nuestros debates, aportes y conclusiones pueden ser de enorme significación. En este marco, deseamos destacar el rol esencial de CLACSO para Haití. De inmediato, su colaboración es clave para hacer posible que entre el 10 y el 14 de noviembre próximo pueda llevarse a cabo el gran encuentro internacional anual de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, CESLA. El evento tendrá como corolario el lanzamiento oficial, por vez primera, de una cátedra de estudios latinoamericanos de la Universidad Estatal de Haití, cuyo propósito será institucionalizar mecanismos de intercambio y de trabajo entre pensadores, investigadores y dirigentes haitianos y latinoamericanos. Aspiramos y bregaremos por impulsar aún más los lazos con CLACSO. Samir Jalmer, director ejecutivo de la plataforma. Muchas gracias a esta organización. A continuación, un anuncio para los
para los asambleístas, para la Asamblea General Ordinaria,